Dentro de la ficción, mi género favorito, tanto literario como visual, es la ciencia ficción, donde nos podemos encontrar con subgéneros interesantes, como la ucronía, que es plantearse la historia si tan solo algo hubiese ocurrido de una forma totalmente distinta. Y el cyberpunk, mundos supertecnológicos pero carentes de toda humanidad. Autores como Isaac Asimov, con su Hombre en el Bicentenario, o Phil K. Dick y El Hombre del Castillo, son mis referentes al pensar en estos géneros. También los autores japoneses aportan una visión impresionante que me han marcado de una u otra forma. Akira de Katsuhiro Otomo y Ghost in the Shell de Shiro Masamune son para mí grandes inspiraciones cuando de cyberpunk hablamos. Mezclemos todo esto en una sola novela y obtenemos el que es perfectamente una de mis obras favoritas de ciencia ficción. Estados Unidos de Japón fue escrito por Peter Teiras y es el primer libro de su trilogía literaria, la trilogía del Mecha Samurai, donde se ambienta en un mundo donde las potencias del eje ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero a diferencia de otros planteamientos similares como el ya mencionado El Hombre en el Castillo, Estados Unidos de Japón se diferencia prácticamente al ser un mundo gobernado por robots gigantes con casco de samurái y el anime. Japón obtuvo una serie de power-ups y muchas coincidencias que jugaron a su favor, terminando en convertir el Océano Pacífico en prácticamente un mar gigantesco de Japón. El mundo se ha transformado en una distopía cyberpunk 40 años después, en 1988 para ser específicos, ya saben, porque Japón es más eficiente y mejor haciendo todo. La mitad del mundo está dominado por un sistema híbrido entre el estatismo Showa, el fascismo japonés, y el capitalismo a la japonesa de los años 80, haciendo que la sociedad en general se vea influida por la vida militar, el emperador y los valores del samurái, pero también por el Nintendo, los videojuegos, el anime y la música city pop. Es un mundo bajo un estado policial, pero viviendo como si fuese la Japón de los años 80, lleno de salas de juegos, burdeles, establecimientos de sushi y máquinas expendedoras de cualquier cosa. Todo esto bajo un estilo arquitectónico que nos recuerda a Ghost in the Shell o Akira. Y por supuesto, ¿qué es un mundo sin sus personajes? Estados Unidos de Japón tiene personajes que se adaptan perfectamente a este mundo, con sus consecuencias e imperfecciones, pues la condición humana es la misma, ya seas japonés, americano o mexicano. Aquí tenemos a tres personajes principales: a un funcionario del ejército incompetente, además de mostrarnos cierto grado de desinterés por su trabajo, llamado Ben, y lo veo como un reflejo de lo que se ha convertido la burocracia en líneas generales, tanto en este mundo como en la vida real. A una fanática del imperio, criada y adoctrinada por el discurso oficial del Estado imperial, además de utilizar prótesis y mecanismos cibernéticos por todo su cuerpo, una agente de la Toko llamada Beniko, que no duda ni cuestiona su estado, aunque a lo largo de la historia se topará con el muro de la realidad dentro de su burbuja. Y por último, un capitán del ejército imperial japonés, perseguido por supuestamente colaborar con la posición del gobierno imperial en Los Ángeles, pero que no es más que un hombre desilusionado y dolido por lo que tuvo que presenciar durante la invasión y ocupación japonesa de Estados Unidos y México. Personajes totalmente dispares, pero que nos hablan del mundo, el incompetente, la fanática y el defraudador. Pero si decidí hablar de esta novela es para hablar de un tema interesante, la creación de este mundo. Este tema es sobre la manipulación de la realidad por parte de las potencias hegemónicas. 事実上倒産し100年の歴史の幕を閉じることになります。と呼ばれる違法行為が行われていたと指摘し、
こうした帳簿に記載されていない債務が2648億円に上ることを明らかにしました。そして会見 La verdad de los vencedores. Estados Unidos de Japón es considerada una distopía de una Japón corrompida y hace mucho por los sentimientos ultranacionalistas. Este mundo funciona bajo los siguientes pilares: el culto al emperador, el sintoísmo de Estado como única religión y los grandes personajes de la historia que fueron y son japoneses. Y esto último es una manipulación de la realidad, tal como pasaba en 1984 con la neolengua o el régimen socialista de Pol Pot en Camboya. La manipulación de la realidad mediante la ingeniería social y contando una versión de la historia totalmente distorsionada. Los vencedores escriben la historia, los vencidos tratan de contradecirla. Es así como la oposición del gobierno imperial en los diferentes territorios del mundo tratan de contradecir la verdad oficial e imperial mediante el uso de videojuegos que cuentan una versión de los hechos. Pero la triste realidad de la ficción contada por los gobiernos autoritarios es que una mentira repetida 100 veces se hace realidad. Y mientras las generaciones que vivieron el mundo antes de los Estados Unidos de Japón morirán, las nuevas generaciones se educarán y creerán en esta nueva realidad. Ejemplo de ello es Beniko, la gente de la Toko, cuya ideología, pensamientos y creencias fueron moldados por la educación, la sociedad y la cultura impuesta tras la victoria japonesa, y al ser la más joven del trío protagonista, creerá más fácilmente en estas mentiras, a comparación de sus pares. Entonces, ficciones tales como Genghis Khan, el gran conquistador de Asia, y Jesucristo, el monje budista, dejarán de ser meras manipulaciones de la realidad, mentiras estatales, para convertirse en, efectivamente, la realidad pura y dura de este mundo. Si en nuestra realidad vemos la derrota de Japón y los nazis como una causa justa, independientemente de los crímenes de guerra cometidos, en este mundo, la derrota de Estados Unidos y los aliados se ve como una liberación de la élite malvada de Occidente, haciéndonos dudar sobre qué es ficción y qué es realidad de nuestro mundo, pues, al fin y al cabo, es la realidad de los vencedores.